El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento. En la semana hemos meditado uno de los aspectos que en lo personal se me ha hecho muy interesante y muy importante en la vida de oración. Es el combate en la oración. Hemos aprendido que al final de cuentas, cuando uno ora, pues tiene que enfrentarse a una realidad, y son varias, ¿no? Pero es la distracción, los inconvenientes, las objeciones, las pruebas en la oración, que me distraigo, que fácilmente algo me preocupa, que me centro más en lo que quiero, que incluso cuando pido lo que quiero, lo que necesito. Y no es que sea esto malo, pero no siempre es lo mejor. La verdadera oración es ese combate entre lo que quiero y lo que debo, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Algunas veces será lo mismo lo que quiero y lo que Dios quiere, pues qué fácil. Pero cuando no es, ese es el combate. ¿Cómo se resuelve ese combate? Meditamos. Bueno, muy sencillo. Aquel a que yo obedezca, pues ya se resolvió el combate. O hago la voluntad de Dios, o hago mi voluntad. Así. No hay de otra. Decíamos, la oración perfecta es cuando ya no pido lo que quiero, sino pido y descubro hacer la voluntad de Dios. Y lo vimos en la semana con Jacob. Acuérdense ese pasaje que meditábamos cuando Jacob está peleando con Dios toda la noche, está combatiendo. Y le dice, suéltame porque ya va a amanecer. Y Jacob dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y veíamos cuál es la mayor bendición que podemos recibir de Dios, la salvación. ¿Y cómo voy a obtener la salvación? Por la obediencia a la divina voluntad. Todo se centra en la divina voluntad. A veces nosotros tenemos, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo siento. Ey, si la iglesia se moviera por lo que a ti te gusta, por lo que tú piensas, por lo que tú crees, la iglesia ya se hubiera destruido desde hace mucho. Hay gente que dice, no, es que la iglesia, es que Dios es tan misericordioso, que no va a haber, no hay nadie en el infierno. Pues hay gente que cree eso. Y eso es lo que ellos creen, pero no se trata de lo que uno cree. O la gente que dice, no, pues es que, ¿qué culpa tienen ellos? Que quién sabe qué. Mira, Dios es Dios y sabe lo que hace. Desgraciadamente a veces justificamos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y ahí es donde el enemigo nos ataranta y nos hace ser tercos, mulas. Y es que yo quiero, y es que yo pienso.
Así tan fácil. Imagínate que Jesús hubiera pensado y sentido como tú o como yo. Pues no hubiera pasado lo que pasó. Jesús no vino a hacer lo que él pensaba, ni lo que él quería. Vino a hacer la divina voluntad. Y eso es la lucha, el combate en la oración. Cada vez que yo logro eso, me convierto en bendición para los demás. Y lo veamos con José el soñador. José le tocó batallar muy feo con todos sus hermanos. Le tuvieron envidia, lo querían matar, lo metieron a un pozo, lo vendieron, fue esclavo, lo metieron a la cárcel, hasta que quedó como el segundo de a bordo después del faraón. Y veíamos en las lecturas de la semana cómo reconoce a sus hermanos, ellos no. Y después de ponerle algunas así como que todavía con ese sentimiento de corajito, al final se les manifiesta y les dice: soy yo, José, pero no tengan miedo. Sé que Dios me mandó primero a Egipto para salvarlos a ustedes. Entonces, ese es el combate. Hacer la voluntad de Dios, porque no sabes a dónde te va a enviar Dios, que es precisamente lo que nos plantea hoy el Evangelio. Cuando yo logro vencer gradualmente mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, es que Dios me va a enviar a situaciones no porque Él quiera, sino porque el pecado me arrastra, o el pecado de otros, la envidia, la lujuria, la pereza mía o de otros, me lleva a lugares nada fáciles. Pero cuando yo empiezo a vencer en la oración haciendo la divina voluntad, porque Dios me envía para ser instrumento de bendición y salvación de otros. Y en el Evangelio se sintetiza eso. Cuando logro la victoria interior en la oración, logro la victoria en el actuar. Pero si mi oración no hay esa victoria, mi actuar no va a ser igual. Por eso el Señor les dice a sus discípulos: yo los envío como ovejas entre lobos. O sea, te va a ir como en feria. Y si tú no estás venciendo en tu vida interior, tú vas a actuar de acuerdo a lo que quieres, de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a lo que la loca de la casa te hace pensar, o a la loca del sentimiento, o a tus necesidades, o a tu conveniencia. La pregunta: ¿eres lobo o eres oveja? Y la mayoría somos lobos, no somos ovejas. Entonces el Señor, a aquellos que logran el combate no es una vez, es un continuo combate. Y es estar buscando la voluntad de Dios en mi oración. Se vale pedir lo que quiero, se vale, pues de eso se trata. Pero se vale al final decir las palabras de Jesús: si es posible que no pase, o si es posible que pase lo que yo quiero, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el combate, hacer lo que Dios me pide. Y entonces cuando yo logro este combate, puedo enfrentarme como oveja a los lobos, porque viene el combate externo, el combate de enfrentar lo que hay a mi alrededor. Personas que no piensan, no sienten, no buscan lo mismo que yo, y me van a poner trampas. Y dice el Señor: los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué tiene que ser? Precavidos, como las serpientes. Las serpientes no se dejan tocar. O sea, cualquier animal o cosa que se le acerque, dice: espérate. Así tenemos que ser, pero no que quiere decir que te pongas como serpiente con tu suegra o con tu vecino. O sea, con todo aquello que tú no sepas que es de Dios, precavido. Porque te lo ponen muy bonito, incluso doctrinas dentro de la iglesia que manejan de acuerdo a lo que piensan. Y a veces padrecitos, obispos, que manejan su pensamiento. Hoy en la tarde, en la mañana, vi un video de un sacerdote que salió del closet, se declara como gay, y da argumentos para que la iglesia ya cambie, y da argumentos para decir que el matrimonio de segundas nupcias tiene que ser válido. Espérate, si no se trata de lo que tú quieres, es un combate. Entonces,
tengo que ser precavido. ¿Y cómo voy a ser precavido si no estoy en esa lucha de hacer y de buscar la voluntad de Dios? Entonces me van a presentar mentiras como verdades y verdades como mentiras. Y ahí es donde muchos católicos, por eso esta frase célebre, católico ignorante, seguro protestante. Es una lucha, tengo que ser precavido como las serpientes, sencillo como la paloma, precavido con todo aquello que no sé que sea de Dios y dócil como una paloma en la voluntad de Dios. Así tengo que ser, porque esto es la lucha que voy a enfrentar afuera, pero que tiene que empezar en mi vida de oración. Recuerda, ¿cómo se resuelve el combate? ¿A quién obedezco? ¿A quién obedezco? Se resuelve hacia la voluntad de Dios o hacia tu voluntad. Y nuevamente dice el Señor, cuídense de la gente. ¿Por qué? Porque la misma gente que se dice que te quiere va a ser causa de persecución. Veamos lo que está sucediendo en varios países, con el lobby gay, con los matrimonios de segundas nupcias, con el aborto, con la eutanasia. La iglesia es clara. Y aquí no se trata de, a mí me parece, yo siento, es clara. Y desgraciadamente habrá gente que quiera manejar las cosas. Y cuando no estás de acuerdo a eso, viene el ataque, viene el ataque y viene el ataque. Cuídate de la gente, porque serán los que te van a atacar. Pero de todas maneras, puede entenderse desde dos ámbitos. Desde la persecución a la iglesia que se está dando, y ahorita en España está increíble. Si se aprueban unas leyes en España, que es promovida y fundamentada en el lobby gay, primero, si tú dices algo en contra del lobby gay, es multa o cárcel. Van a estar controlados todos los medios electrónicos, Twitter, Facebook, cualquier meme en contra o cualquier palabra en contra, cancelan la cuenta. Las escuelas que no adoctrinen en el lobby gay serán cerradas y los maestros cesados. Así de fácil. Entonces, ahora, a lo mejor ahorita en México no se dé tan fuerte, probablemente se vaya a dar y hay que estar preparados. Pero mientras a lo mejor no es un movimiento, a lo mejor es una persona que te está ocasionando un mal, que te está ocasionando un dolor. Y yo siempre he dicho, pon una balanza. En una balanza vas a poner lo que otros te hagan y en otra balanza lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, cuando tengas ese problema, cuando tengas esa persecución o cuando tú te mantengas firme en tu fe, en tus principios, vas a hacer lo que dice el texto. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, ante aquel que te está haciendo daño y ante todos los demás. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú me hagas lo que me hagas, pesa más en mí lo que Dios ha hecho por mí. Y estoy dando testimonio de que pesa más el amor de Dios en mí que la traición o el daño que tú me estás haciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos bien balanceada esta balanza? ¿Le doy más peso a lo que me hacen los demás? ¿Y en base a lo que me hacen actúo? ¿O a pesar de lo que me hacen, actúo en función de la voluntad de Dios, del amor de Dios? Ahí es donde entra la batalla externa. Pero tuvo que haber una batalla todos los días interna. Conocer, buscar, amar y desear la divina voluntad para poder llevarla a cabo, para poder que esa voluntad se manifieste en mí y al tener la divina voluntad, entonces puedo dar testimonio que aunque me maltrates, me humilles, me ofendas, yo puedo hacer algo en obediencia a Dios, como es perdonarte.
como es amarte, como es servirte. Viene la lucha interior que se manifiesta en la lucha exterior. Pero si no hay una vida espiritual, si no hay una vida de oración, difícilmente podré dar testimonio de que Dios es más importante y tiene más peso en mí. Y aquí se aplica el matrimonio, se aplica a los amigos, se aplica al trabajo, a la escuela, se aplica en todo. Algunas veces yo creo que todos hemos logrado que sea más el peso de Dios, y algunas veces ha sido más el peso de lo que siento, de lo que me gusta, porque estoy acostumbrado en mi interior a consentirme. Señor, quiero, Señor, dame, y me enojo con Dios y cuestiono a Dios: ¿por qué no me das? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? En lugar de buscar la voluntad de Dios, si en mi vida interior logro victorias en la oración obedeciendo a Dios, en mi vida exterior serán respaldadas por la gracia, por el amor, por el poder de Dios en mí. Y entonces podré hacer lo que tengo que hacer como cristiano: dar testimonio ante los que son mis verdugos y ante todos los que no creen. Repito, puede ser que venga la persecución, como la iglesia ha sido perseguida muchas veces, los primeros siglos. Y aquí en México tenemos la cristiada. Y ahorita en otras partes del mundo hay esa persecución. Pero repito, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero sí dar testimonio ante las realidades cotidianas, donde no es fácil mantenerse firme, no es fácil humillarse, no es fácil perdonar, no es fácil amar. Pero como ya logré vencer en mi interior, se puede reflejar en mi exterior. Una persona que no ora y ha entendido la oración como se la estoy planteando, no esa oración enajenante de ay Señor, y qué bueno que se me das, y qué bárbaro, Señor, yo tengo muchos dones, o dame, esa no es oración. Al menos no una oración madura, no una oración que me lleve a buscar la voluntad de Dios y a vencerme a mí mismo. Y ahí es donde entonces viene lo que en el Evangelio se nos presenta: los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos. ¿Cuánto testimonio has dado? No porque hables, no porque hagas un acto de caridad y vamos a juntar y vamos a hacer, eso no. Tu testimonio, las palabras, el testimonio es lo que cuenta. Tu manera de vivir, donde nadie te ve, pero tú estás actuando. ¿Sí? Y obviamente cuando venga esto, no preocuparnos. Si logramos vencer en nuestro interior esa obediencia a Dios en contra de nuestra obediencia a lo que queremos, podremos enfrentar los problemas externos. Y tercer paso, sabremos defender nuestra fe. No por un conocimiento, no por un sentimiento, sino por la gracia de Dios. Y lo dice: pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Entonces, aquellos que tienen como que de predicadores y todo, si Dios te da ese don, bendito sea Dios. Pero lo primero es la vida interior, una espiritualidad. Desgraciadamente esto lo descuidamos. Lo descuidamos por los problemas, lo descuidamos por las necesidades, por las actividades, por todo lo que quiera. Y obviamente no nos sentimos preparados para el combate exterior.
Y es más fácil pelear, y es más fácil ofender, y es más fácil, yo tengo la razón, y es esto, la soberbia, el imponerme, que la caridad y el amor. Y dice, fíjense, el hermano entregará a su hermano, el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Otra vez, aunque yo perdiera lo más valioso para mí, que es mi madre, mi padre, mis amigos, yo prefiero perderlos a ellos que perder a Dios. Mi prioridad es Dios, pero no la puedo tener si no hay esa lucha interior, ¿sí? Y es precisamente perseverar hasta el fin. Y esto no sabemos cuándo pueda ser. Hay que estar velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, resistirle, firmes en la fe. Hay que perseverar hasta el fin, no podemos bajar la guardia, porque uno puede estar luchando y se descuida un momento y cae y se aleja. Ya te perdiste, ya te perdiste. Dice, todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. ¿Hay que saber huir? Sí. Y dice el Señor, cuando los persigan, patitas, ¿para qué te quiero? Se vale. Pero cuando te agarran, tener la confianza que Dios estará contigo. Pero tu preparación no tiene que ver, qué bueno que te prepares a mí me encanta tratar de compartir, no digo de enseñar porque no soy maestro, pero lo que puedo en el catecismo, en la Biblia, estoy dando disque clases, que no son clases, a las monjitas de Biblia y de catecismo. Bueno, y ahí hago mis pininos, pero de nada sirve esto si no hay esa lucha interior. Yo conozco gente que no conoce nada de la Biblia y vive más que muchos que podamos conocer más la Biblia, porque su lucha interior la viven buscando y agradando a Dios. Entonces, concluyendo, primer paso, el combate en la oración. ¿En qué consiste? ¿A quién voy a obedecer? ¿A lo que quiero? ¿A lo que necesito? ¿O a la voluntad de Dios? Ese es el primer combate. Si yo me entreno en ese combate diario, vendrá el segundo, el que se da en el exterior, y que se va a dar precisamente al enfrentarme a la realidad que hay, ser ovejas en medio de corderos, de lobos. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar y hay que estar astutos, o sea, precavidos. Todo lo que aparenta y que no puede hacer de Dios, pues primero, yo tengo una persona bellísima porque, oye, prédicas, oye esto y lo que dice, padre, a ver, dígame usted esto. Y ya lo vemos juntos y bueno, mira, esto sí, esto no, esto sí. Y con argumentos bíblicos, con argumentos del magisterio de la iglesia. Cuando ya se sale, no, es que a mí no me parece. Bueno, pues funda tu iglesia. Así de fácil. Funda tu iglesia. Porque la iglesia tiene sus argumentos, tiene su base doctrinal que nos da todo para mantenernos. Y entonces nos envía como ovejas en medio de lobos. Hay que ser precavidos en todo lo que no sea de Dios y dóciles a la divina voluntad. Se vale cuidar de la gente, pero no siempre sabrás las intenciones de la gente. Y si caes, y si te ponen una trampa, bueno, no te preocupes. Si tú estás combatiendo espiritualmente, si tú estás viviendo esa lucha, ese combate en tu oración por agradar a Dios, por servir a Dios, podrás dar testimonio ante los demás de lo que te están haciendo. ¿Por qué? Porque en lugar de responder con violencia, con odio, con crítica, con juicios, vamos a responder en el amor, en el perdón, en la humildad. ¿Sí? Y dar testimonio ante ellos. No preocuparte que si hay necesidad del Espíritu Santo por la lucha interior, por el combate que logras vencer en tu interior, el Espíritu Santo podrá actuar a través de ti. Podrás
decir y dar testimonio del amor de Dios, ¿sí? Y hay que perseverar hasta el fin para que nosotros podamos dar ese testimonio. Pues que esta palabra de Dios nos invite ya no ver tanto hacia afuera. El mundo te distrae y estás con la mente, tengo que hacer y sigue esto, y qué bueno que preveas, qué bueno que tengas proyectos, pero si esos proyectos no los enfrentas desde tu interior buscando agradar a Dios, ya estás perdido, ya estás perdido. Pidámosle a Dios que podamos vivir en ese combate, en esa búsqueda de la divina voluntad. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.